31 datos de la historia de la Basílica de Guadalupe y curiosidades. Muchos mexicanos antes que católicos se definen guadalupanos, y el fervor multitudinario que genera la Virgen de Guadalupe en México, más que un acontecimiento religioso, es un fenómeno cultural único en el mundo, que trasciende la propia religión. Esta devoción sin parangón mundial tuvo su punto de partida en el año 1531, durante la fase inicial de la conquista mexicana, cuando el indio chichimeca Juan Diego reportó unas apariciones de la Virgen en el centro del Tepeyac en Ciudad de México. Desde entonces, la figura de la Virgen, que según la tradición católica quedó impresa en el ayate o morral prehispánico del indio, ha tenido dos hogares principales, la antigua Basílica y la nueva Basílica de Guadalupe. La antigua Basílica, inaugurada en el siglo XVIII, tuvo que ser descartada en el siglo XX como lugar de culto, debido a su progresivo y descontrolado hundimiento. A un costado fue erigida la nueva basílica. ¿Quién construyó la nueva basílica en el mismo terreno de características altamente compresibles, donde ya se había hundido peligrosamente el templo terminado en el siglo XVIII? ¿Cuál fue el recurso de ingeniería utilizado para evitar que la nueva basílica sufra daños estructurales irreparables, como los sufridos por la antigua basílica? ¿Qué otros templos e inmuebles importantes hay en el conjunto religioso del Cerro del Tepeyac? ¿Qué otros elementos forman parte del fenómeno religioso y cultural mexicano de la Virgen de Guadalupe? Hoy conoceremos los datos más importantes y curiosidades más llamativas sobre los templos de la Virgen de Guadalupe y su fervorosa veneración. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Durante la Guerra Cristera, se produjo un atentado con bomba en el interior de la antigua basílica. Durante la Guerra Cristera iniciada en 1926, enfrentando al ejército federal del gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles contra milicias católicas, una bomba introducida en un arreglo floral explotó en el altar mayor de la antigua basílica, causando daños en una escalinata y algunos vitrales. El ayate original en el que quedó impresa la imagen de la Virgen, según el relato del indígena chichimeca Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el año 1531, no sufrió daños con la detonación. Un crucifijo se dobló y la fe popular afirma que este hecho evitó que la imagen de la Virgen sufriera daños. Después del atentado, el altar sufrió una remodelación y la venerada imagen fue puesta 1 metro más arriba. Debido al suceso, la imagen original fue guardada en un lugar seguro y sustituida por una copia fiel, que se mantuvo hasta el final de la Guerra Cristera en 1929. Número 2. Morelos oró en la capilla del Pocito antes de ser ejecutado. La capilla del Pocito, uno de los inmuebles que integra el conjunto religioso del Cerro del Tepeyac, es considerada una joya mexicana del arte barroco y tiene la singularidad de ser el único templo del siglo XVIII con planta circular que se conserva en México. El diseño de la cúpula y la ornamentación en zigzag, así como las líneas multiformes de las ventanas, contribuyen a crear una sensación de movimiento lento al ingresar y caminar por la capilla. Otro elemento notable de la decoración es el púlpito de madera sostenido por una escultura de Juan Diego. Antes de ser pasado por las armas el 22 de diciembre de 1815, en la cercana localidad de San Cristóbal de Ecatepec, José María Morelos expresó como última voluntad el deseo, que le fue concedido, de orar en la capilla del Pocito. Con las obras de conformación del atrio de las Américas y del conjunto religioso del Tepeyac, la capilla quedó excluida del trazado urbano, por lo que se encuentra aislada. Número 3. La antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe. En la historia de veneración de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, hay que distinguir dos templos: la antigua basílica terminada en el siglo XVIII y la nueva basílica abierta en 1976. La antigua basílica fue comenzada en 1695 por el arquitecto Pedro de Arrieta en el Cerro del Tepeyac, lugar donde se reportaron las apariciones de la Virgen en el siglo XVI. Abrió sus puertas el 1 de mayo de 1709 y en 1749 recibió el título de colegiata, un templo que, sin ser catedral,
tiene su propio cabildo y tenía un abad. La antigua basílica se distingue por sus 4 torres octagonales en sus esquinas, coronadas con una ornamentación de azulejos o mosaicos del tipo talavera amarilla. Número 4. La antigua basílica fue objeto de 2 restauraciones en el siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, debido a la construcción a un costado del convento de Capuchinas, el templo sufrió severos daños en bóvedas y paredes, por lo que tuvo que ser cerrado para restauraciones. Las reformas se realizaron entre los años 1804 y 1836, con una interrupción de 1810 a 1822 por la Guerra de Independencia. El diseño de Agustín Paz fue ejecutado por el arquitecto Manuel Tolsá, quien eliminó el barroco en la decoración, sustituyéndolo por el estilo neoclásico. El santuario sufrió otra gran reforma entre los años 1887 y 1895, para reparar daños estructurales producidos por el paso del tiempo en un terreno inestable y realizar otros cambios. Número 5. Fue elevada a basílica en 1904. La restauración realizada en la antigua basílica durante las 2 últimas décadas del siglo XIX incluyó la instalación de un baldaquino con columnas de granito escocés, decoradas con imágenes de arcángeles en bronce, y la colocación de un retablo de mármol de Carrara. Además, el inmueble fue ampliado por el lado norte, adecuando las áreas de la sacristía y el cabildo. Los muros fueron decorados con pinturas monumentales asociadas con acontecimientos relacionados con la Virgen de Guadalupe. Terminadas las obras en 1895, el arzobispo Próspero María Alarcón y Sánchez, acompañado por los obispos de las diócesis mexicanas, coronó en acto solemne a la Virgen. En 1904 la colegiata fue ascendida a basílica, título otorgado por el Papa a algunas iglesias cristianas para realzar su importancia y la de los cultos que en ella se realizan. Número 6. Última restauración de la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe. El mismo año de 1929, cuando ya se aproximaba el 4º centenario de las apariciones marianas, reportadas por Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, comenzó otra reforma de la basílica, que sería la última. Esta restauración incluyó la reparación de daños en las bóvedas y la reubicación, más atrás, del baldaquino y el retablo de mármol, lo que amplió el área para la feligresía en la nave principal. En la parte del coro fue instalado un órgano monumental y se colocó un piso de mármol en lugar del de madera. Se erigió un nuevo transepto, más elevado que el original, con un cimborrio en el centro para mejorar la iluminación del presbiterio. Número 7. En los ventanales se pusieron representaciones de María referidas a los evangelios. La sillería original de la iglesia fue colocada en el área del presbiterio, y para la entrada a este se instaló una escalinata adornada en sus 2 lados con 2 águilas de bronce. En la bóveda de la cúpula se colocó un revestimiento de mosaico veneciano diseñado por Bartolomé Galotti, quien también concibió las pechinas de la bóveda central y de las bóvedas vaídas. En cada una de estas 4 bóvedas fue colocado un profeta del Antiguo Testamento, en el mismo mosaico. La obra general fue dirigida por el arquitecto Luis G. Olvera, quien dispuso la instalación de la yesería decorativa neobarroca en muros y bóvedas y rediseñó los marcos de las pinturas. En cada ventanal fue puesta una representación evangélica alusiva a María la Virgen. Número 8. La capilla del Sagrario guarda reliquias atribuidas a santos lugares y a santos de la iglesia. La reforma de la capilla del Sagrario al nuevo estilo basilical incluyó la colocación de un nuevo sagrario de plata cincelada, obra del orfebre Vicente Torres, inspirada en el portal principal del convento mexiqueño de San Agustín, en Acolman. En el ábside se puso un retablo que alberga reliquias atribuidas a diferentes personajes santificados por la Iglesia Católica y a lugares santos. Una de estas presuntas reliquias es una astilla de la Veracruz. En la capilla del Sagrario están resguardadas la sillería coral original, tallada en cedro, y parte del barandal instalado en el siglo XVIII, cuando se construyó la antigua basílica. Número 9. La antigua basílica, un paseo del estilo barroco al neoclásico. Cuando se comenzó la construcción de la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe, el estilo barroco estaba en su apogeo en Europa. Este estilo artístico, caracterizado por su complejidad y exuberancia, fue utilizado en el diseño arquitectónico y la decoración interior del viejo templo guadalupano. Sin embargo, a lo largo de sus más de 2 siglos y medio de historia como centro de culto,
La antigua basílica fue sometida a varias reformas para reparar los daños causados por el hundimiento descontrolado del inmueble. Durante estas reconstrucciones, nuevos arquitectos y decoradores tuvieron ocasión de introducir el estilo neoclásico en varios puntos de la iglesia. Número 10. La nueva Basílica de Guadalupe fue diseñada por el mismo arquitecto que diseñó el Estadio Azteca. A mediados del siglo XX, la antigua basílica estaba presentando de nuevo un grave daño estructural y un desproporcionado hundimiento, a lo que se sumaba la falta de espacio para acoger a las crecientes multitudes que peregrinaban al templo. Esto determinó el cierre de la antigua iglesia y la construcción de una nueva. La nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe fue construida en la década de 1970, al sur del Cerro del Tepeyac, para albergar al ayate guadalupano y a la feligresía en un sitio más seguro, debido a que el viejo inmueble se había convertido en un lugar riesgoso por la inestabilidad del terreno. El nuevo edificio fue diseñado por un equipo de arquitectos encabezado por Pedro Ramírez Vázquez, también autor de otras emblemáticas obras en Ciudad de México, como el Museo de Antropología y el Estadio Azteca. Número 11. El característico color verde del techo es producto de láminas de cobre oxidadas. La imagen de la Virgen fue trasladada en acto solemne a su nueva sede el 12 de octubre del año 1976, lo que marcó el cierre de la antigua basílica que había albergado el ayate de Juan Diego durante 267 años. La nueva basílica es de forma circular y fue construida en concreto armado. El techo está recubierto exteriormente con láminas de cobre, que al oxidarse le dan su color verde característico. Fue cimentada sobre 344 pilotes de control, diseño del ingeniero Manuel González Flores, que aseguran el hundimiento controlado en suelos altamente compresibles, como el del Cerro del Tepeyac. Número 12. Se puede asistir a servicios religiosos tanto dentro de la basílica como en su atrio. La nueva basílica cuenta con 7 entradas a lo largo del perímetro de su fachada circular, y al frente hay una capilla exterior que permite oficiar misa para ser seguida por los fieles que ocupan el inmenso atrio de las Américas. Esta característica recuerda los atrios de la primera etapa de la evangelización durante la conquista de México. En lo alto de la capilla exterior hay una cruz monumental y más arriba, en la parte alta de la cubierta, se encuentra un monograma de la Virgen María. La forma circular y carente de apoyos interiores permite observar la imagen de la Virgen de Guadalupe desde cualquier punto dentro de la basílica. Número 13. La nueva basílica cuenta con un campanario de 48 campanas. El campanario de la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe se encuentra en el atrio y está constituido por un carrillón con 48 campanas de bronce que emiten diferentes melodías en el transcurso del día. Fue completado en 1991 bajo un diseño de Pedro Ramírez Vázquez, el mismo arquitecto de la nueva basílica. El conjunto incluye un reloj civil, un astroplano, un reloj solar y un reloj mexica. La estructura tiene una altura de 23 metros y está rodeada por murales que ilustran sobre las apariciones marianas. Número 14. Datos curiosos sobre la nueva basílica. El inmueble basilical tiene un diámetro de 100 metros y una superficie de 7.850 metros cuadrados. El área del atrio de las Américas es de 49.300 metros cuadrados. Diariamente se celebran 30 misas en la basílica, para las que se turnan varios sacerdotes. Igualmente, se celebran cientos de bautizos al día. La construcción del inmueble contó con un aporte financiero de 700 millones de pesos mexicanos por parte del multimillonario Carlos Slim. Anualmente, la basílica recibe la visita de cerca de 20 millones de personas, un 40% en los días previos y durante el 12 de diciembre. Número 15. Conjunto religioso del Tepeyac. Aparte de la antigua y la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe, el conjunto religioso de Cerro del Tepeyac incluye otros inmuebles, como el Atrio de las Américas, la Capilla de Indios, la Capilla del Cerrito, el Panteón del Tepeyac, la Capilla del Pocito, el Templo y Antiguo Convento de las Capuchinas y el Museo de la Basílica de Guadalupe. El conjunto religioso del Tepeyac se encuentra al norte de Ciudad de México, en la delegación Gustavo A. Madero, ocupando la cima y las laderas del cerro. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, tanto el Atrio de las Américas como la nueva Basílica suelen estar abarrotados por miles de peregrinos. El Atrio de las Américas es la gran plaza cercada por rejas de hierro alrededor de la cual se sitúan las dos basílicas y otros edificios del conjunto religioso.
Número 16. Capilla de Indios. Es un templo que, según la tradición, albergó el ayate con la figura de la Virgen de Guadalupe entre 1695 y 1709, cuando fue trasladado a la antigua basílica. Albergó también desde 1853 hasta 1896 el estandarte con la imagen de la Virgen que Miguel Hidalgo y Costilla enarboló el 16 de septiembre de 1810 para dar el grito de independencia de México, actualmente conservado en el Museo Nacional de Historia. Su nombre de Capilla de Indios se debe a que fue originalmente erigida para dar el culto de la población indígena en el sitio donde Juan Diego dijo haber presenciado las apariciones de la Virgen de Guadalupe. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, beatificado por Juan Pablo II en 1990 y canonizado por el mismo Papa en 2002, vivió en el lugar entre 1531 y 1548. Número 17. Capilla del Cerrito. Es el templo que recuerda la primera aparición mariana a Juan Diego, así como el milagro de la conversión de las flores secas en la imagen de la Virgen en el ayate o morral del indio. La capilla original fue construida en 1666 y el templo actual lo mandó a edificar el padre Montúfar hacia el año 1740. Durante la época virreinal, la capilla estuvo consagrada a San Miguel Arcángel, en su momento patrono de Ciudad de México. A mediados del siglo XX se realizó una restauración general y se construyó la plazoleta en la que se instalaron las imágenes de los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, obras del escultor Ernesto Tamariz. Actualmente en la Capilla del Cerrito se encuentra un convento de religiosas carmelitas enclaustradas. Número 18. Panteón del Tepeyac. Es uno de los cementerios del periodo virreinal que aún se encuentra en funcionamiento en México. Se encuentra en la ladera del Cerro del Tepeyac, del lado del poniente, contiguo a la Capilla del Cerrito, datando su construcción de la misma época. En el Panteón del Tepeyac están enterrados varios personajes de la historia mexicana, como el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, el escritor Javier Villaurrutia, Ángel de Iturbide, hijo del emperador Agustín de Iturbide, el pintor José María Velasco Gómez, el músico Ernesto Elurdoy, Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, y el expresidente Antonio López de Santa Anna y su esposa Dolores Tosta. El Panteón del Tepeyac tiene rango de monumento histórico nacional, estando protegido por la legislación aplicable a sitios arqueológicos, históricos y artísticos. Número 19. Capilla del Pocito. Es un templo situado en la ladera del Cerro del Tepeyac, del lado del Levante. Fue construido entre los años 1777 y 1791, según un diseño del arquitecto barroco mexicano Francisco Guerrero y Torres. La capilla fue erigida en el lugar donde se encontraba un pozo, a cuyas aguas se le atribuían poderes milagrosos. Esto indujo a que muchas personas peregrinaran hasta allí para mojarse con las aguas y beberla. Los heridos y llagados lavaban sus heridas y llagas en el pozo, lo que convirtió la fuente de agua en un foco infeccioso. Para evitar enfermedades, fue cerrado, pero esta medida no disuadió a los peregrinos, y en el año de 1777 comenzó la construcción del templo encima del pozo. Número 20. Templo y antiguo convento de las Capuchinas. La construcción del templo y antiguo convento de las Capuchinas durante la última década del siglo XVIII en el costado oriental de la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe fue responsable de los primeros daños estructurales sufridos por esta edificación, que a la larga condujeron a su cierre. El conjunto conventual fue erigido entre los años 1792 y 1797 en una finca donada por Salvador Beltrán, según un diseño arquitectónico del arquitecto novohispano Ignacio Castera. El convento fue fundado por Sor María Ana y ocupado por religiosas capuchinas, exclaustradas en febrero de 1863. El edificio fue intervenido entre 1976 y 1982, con pilotes de control para evitar los hundimientos diferenciales, aunque el convento ha continuado hundiéndose de manera descontrolada. Número 21. Museo de la Basílica de Guadalupe. Este espacio museístico fue abierto en 1941 en el ala norte del antiguo convento de Capuchinas. Alberga una muestra de unos 4.000 objetos de arte novohispano que incluye pinturas, esculturas, joyas y otras piezas de orfebrería y de arte en general. Conserva obras de algunos de los artistas más importantes de la época virreinal, como Cristóbal de Villalpando, Matías de Arteaga y Alfaro, Miguel Cabrera, Juan Cordero, Juan Correa, Sebastián López de Arteaga, José de Ibarra,
José de Alcíbar y Baltasar de Echave. Su vestíbulo es escenario de exposiciones temporales que acumulan más de 2.000 ofrendas ex voto dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Número 22. La tradición de cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Se estima que entre el 9 y el 12 de diciembre de cada año acuden al Tepeyac unos 8 millones de personas que mantienen abarrotados el Atrio de las Américas, la nueva Basílica Guadalupana y demás templos y edificios religiosos habilitados para uso público en el conjunto religioso del Cerro. Entre tanto, millones de personas en México y el extranjero siguen los acontecimientos en Tepeyac a través de la televisión. Aunque en 1951 la televisión era un lujo fuera del alcance de la gran mayoría de los hogares mexicanos, muchos de los cuales ni siquiera contaban con electricidad, Carlos Salinas Saucedo inició la producción del programa Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que estuvo en el aire durante 45 años, hasta 1997. Número 23. Los artistas de cabaret fueron pioneros en el canto de las mañanitas. Las transmisiones iniciales estuvieron acordes con los recursos televisivos a mediados del siglo XX. En 1952 se hicieron 3 transmisiones a control remoto desde el Tepeyac, una a las 5 de la mañana del 12 de diciembre, porque antes de esa hora varios artistas de cabarets mexiqueños se reunían en la glorieta de Peralvillo y se iban caminando hasta la antigua basílica para cantarle a la Virgen. Todo era espontáneo, no había una organización, había un micrófono puesto en la colegiata y cualquier artista o trío cantaba cualquier canción, la que fuera, y luego se iba. Así llegaron Ferrusquilla y otros artistas. Incluso recuerdo a un señor que tocaba melodías golpeando su serrucho y cantaba, recordó Salinas en 2022. Número 24. El canto oficial de las mañanitas comenzó en 1955. Hasta el año 1955 estuvo prohibida la transmisión televisiva de los servicios religiosos en la antigua basílica, y la televisión emitía la procesión de la bendición de las rosas y la celebración popular. Esta transmisión comenzaba a las 11 de la mañana. Salinas continúa rememorando los primeros años de la televisión mexicana y de las emisiones desde el Cerro del Tepeyac. En la transmisión nocturna se invitaba a algún sacerdote a que hiciera comentarios acerca de la Virgen. Entonces Rafael Solana dijo en 1955, faltando 10 minutos para las 12, faltan 10 minutos para la medianoche, cuando todo el pueblo de México le va a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Número 25. Las primeras mañanitas oficiales fueron improvisadas por la misma feligresía, con la ayuda de la televisión. Solana sorprendió a todo el equipo de televisión que se encontraba en el Tepeyac. Incluso Salinas le dijo al director de eventos especiales, Gustavo Holguín, «Oye Gustavo, no hay mañanitas». Holguín respondió, «Díganle a Rafael Solana que no ande diciendo eso porque no están programadas las mañanitas». Sin embargo, gran cantidad de personas ya estaban esperando, y Holguín las alentó a cantar de manera improvisada. Así se cantaron de manera espontánea las primeras mañanitas en honor de la Virgen de Guadalupe, en la recientemente inaugurada Plaza de las Américas, después rebautizada como Atrio de las Américas. Número 26. Las primeras mañanitas formales fueron en 1956. Hay que recordar que en ese tiempo las relaciones diplomáticas entre México y el Estado del Vaticano estaban rotas y solo se restablecerían en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por ello, las relaciones de la Iglesia con las instituciones mexicanas eran muy tirantes y, de hecho, no se permitía a la televisión las transmisiones de las ceremonias religiosas en el interior de los templos. En 1956, el abad de la Basílica de Guadalupe era Monseñor Guillermo Schulenburg, y Salinas le pidió permiso para atraer unos artistas y hacer unas mañanitas organizadas a las 12 de la noche en el interior del templo. Monseñor Schulenburg no le dio muchas esperanzas al productor de televisión, recordando los conservadores que eran los padres del cabildo de la basílica, pero le dijo, refiriéndose a los artistas, «Tú tráelos, no a muchos, y a ver cómo le hacemos». Número 27. El elenco artístico de las primeras mañanitas formales estuvo encabezado por Lola Beltrán. Salinas recordó, «Entonces invité a Lola Beltrán, la máxima voz, a María Victoria, que gozaba de gran popularidad, a Juan Torres, porque tocaba el órgano, invité a Tomás Méndez, porque tenía mucha influencia en la emisora de radio XCW, y a la Tariacuri, que solo fue 1 o 2 años. Además de un mariachi, total, cantamos en un rinconcito,
salió en la TV y gustó, y esto se repitió varios años. Y añadió, mi problema, luego, fue organizar a todos los artistas que querían participar en las mañanitas, por 2 razones, porque querían cantar ante la Virgen y porque los veía todo México. Luego llegaron cámaras de otros países. Número 28. Los mexicanos en Estados Unidos salían a las calles para esperar las mañanitas. Después del inicio formal del canto de las mañanitas, a México empezaron a llegar reportes desde las ciudades de Estados Unidos sobre calles cerradas y televisores disponibles para que la gente siguiera las mañanitas. Estas celebraciones reunían a los mexicanos expatriados en una gran fiesta popular y contribuyeron a aumentar la fe y el fervor por la Virgen de Guadalupe. Al principio se cantaban todo tipo de canciones, pero después empezaron a buscarse temas más alineados con la devoción mariana. En diferentes momentos Rafael, Julio Iglesias y otras celebridades extranjeras participaron en las mañanitas, aunque siempre ha sido un evento fundamentalmente mexicano. Número 29. Juan Pablo II estuvo 4 veces en la nueva basílica. Desde su apertura en la década de 1970, la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe ha sido visitada por dignatarios y celebridades extranjeras, incluyendo jefes de Estado, líderes religiosos, estrellas del deporte y famosos artistas. El Papa Juan Pablo II estuvo en la nueva basílica 4 veces, en 1979 durante su primera visita apostólica a México, en 1990 para beatificar a Juan Diego, en 1999 para clausurar el Sínodo de Obispos Americanos y en 2002 para canonizar al indígena Chichimeca. El Papa Francisco ofició una misa desde el altar mayor de la nueva basílica en febrero del año 2016. Número 30. Tours a la nueva basílica. Varias operadoras turísticas de Ciudad de México organizan tours que tienen a la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe y en general al conjunto religioso del Cerro del Tepeyac como punto de destino. Algunos de estos paseos son exclusivos a la basílica y otros incluyen otros puntos de interés en la ciudad, como el sitio prehispánico de San Juan de Teotihuacán y Tlatelolco. En Tlatelolco se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, donde es posible apreciar al mismo tiempo arquitectura prehispánica, hispánica y moderna. Estos tours suelen tener un costo de entre $34 y $41, incluyendo transporte, entradas a los sitios y guía bilingüe. Número 31. La Virgen de Guadalupe española. La advocación guadalupana de la Virgen en México no fue la primera. Desde el siglo XII es venerada en la villa de Guadalupe, en la provincia española de Cáceres, una imagen de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con una leyenda, esta imagen fue hecha en un taller que Lucas el Evangelista abrió en el siglo I en Tierra Santa. Después la figura fue venerada en Acaya y Bizancio, antes de llegar a España. En 1928, la Virgen de Guadalupe cacereña fue coronada como Reina de la Hispanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la historia de la Basílica de Guadalupe y otras curiosidades. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.